compartir imagen. La columna del Centro de Fotografía de Montevideo. Estamos con Ana Laura Sirio, archivóloga egresada de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la UDELAR en esta nueva entrega de Compartir Imagen, porque hoy vamos a estar conversando sobre el archivo fotográfico. Bienvenida, Ana Laura. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar por acá. El placer es nuestro. Bueno, hoy nos vas a contar sobre cómo se trabaja con un archivo fotográfico, qué implica gestionarlo, cuáles son sus particularidades. Sí, bueno, yo integro el área de documentación del Centro de Fotografía, que es un área que integra el proceso de gestión de archivos fotográficos, de la gestión del propio archivo del centro. Entonces, la propuesta de hoy es conversar un poquito acerca de cuáles son las particularidades justamente de los archivos fotográficos, y contarles cómo realizamos esa tarea desde el centro. La fotografía es un tipo documental de carácter iconográfico y como tal es objeto de tratamiento archivístico. Tiene la particularidad de que a lo largo de su historia, que comienza formalmente en 1839, cuando se presenta el daguerrotipo en Francia, se emplearon muchas técnicas diferentes para producir imágenes. Si bien todas esas imágenes comparten la característica de estar creadas por la acción de la luz en una sustancia fotosensible, que es lo que define a una imagen fotográfica, se emplearon procedimientos diferentes y elementos de diversa naturaleza a lo largo de toda su historia. Entonces, eso por la parte, digamos, de la materialidad de la fotografía. Por otro lado, cuando hablamos de contenido, los registros fotográficos o las fotografías registran una pluralidad muy, muy grande de temas. Entonces, si consideramos a ese continente y al contenido, podemos decir que gestionar un archivo fotográfico implica tener bajo control esos diferentes aspectos. Por ejemplo, identificar cuál fue la técnica que le dio origen a esa fotografía, cuántas son, en qué estado están, quién fue su autor, en qué fecha fueron creadas, cuál es su contenido y cómo decodificamos ese contenido, así como planificar un equilibrio entre su preservación a largo plazo, por un lado, y su acceso, por otro. Ana Laura, juega mucho sí. el análisis visual en esto, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de documentos textuales, muchas veces podemos decodificar la información que ellos contienen leyendo el texto, pero en fotografía tenemos ese desafío que es interpretar o poder interrogar a la fotografía justamente para poder comprender qué es lo que nos está mostrando, porque muchas veces solemos escuchar que una imagen habla por sí sola o que una imagen vale más que 1000 palabras, pero a la hora de trabajar en la documentación, en la descripción de imágenes, necesitamos establecer una metodología que nos permita interrogarla justamente para poder decodificar esa información y aportar al usuario, a la persona que lee esa fotografía de alguna manera, información que le permita comprenderla. No es lo mismo ver una fotografía aislada y sin ninguna información que saber cuál fue el propósito de su autor, en qué época la tomó, si fue un trabajo en relación de dependencia con determinada institución que se propuso crear esa imagen por algún motivo, o fue un trabajo individual o particular de su autor. Entonces, llegar a poder comprender todo eso nos implica justamente ciertos aspectos metodológicos que no son muy sencillos, pero sí muy entretenidos. Bien, ¿y cómo lleva adelante el CDF su archivo fotográfico? Bien, el archivo fotográfico del Centro de Fotografía está integrado por unas 217.000 imágenes aproximadamente, y esas imágenes proceden de dos tipos de productores diferentes. Una es la propia Intendencia de Montevideo, el centro integra la Intendencia, y otros son conjuntos documentales, conjuntos de fotos que recibimos mediante donación de particulares o instituciones privadas. Entonces, por un lado hay una organización organizativa de esos conjuntos documentales, porque es muy importante no mezclar unos con otros, por esto que decimos de poder entender cuál fue la razón que generó que esas imágenes se crearan.
Entonces, eso por un lado. Y por otro, bueno, en esa gran cantidad de imágenes están representados un montón de años, porque por un lado, en esas donaciones que recibimos hay procesos fotográficos muy antiguos y a su vez los fotógrafos que integran el equipo del centro producen fotografías cotidianamente. Entonces, tenemos imágenes de 1840 hasta la actualidad y, bueno, la gestión de todas esas imágenes se organiza en una cadena de trabajo que lleva adelante el equipo de gestión de archivos y que está integrada por 3 áreas, que son el área de conservación, el área de digitalización y el área de documentación. El objetivo es preservar estas imágenes a largo plazo y dar acceso público a las mismas. Entonces, hablamos de que el área de conservación se ocupa de lo que llamamos el control físico de las imágenes, que tiene que ver con la materialidad, con el cuerpo de las fotografías. Esta área se ocupa de la limpieza, del cambio de sus sobres originales por unas guardas de buena calidad o calidad de archivo, la descripción de los efectos del deterioro que esas imágenes van acumulando a lo largo del tiempo y el registro en una base de datos de todas esas características físicas y técnicas de las fotografías. El área de digitalización, por su parte, se ocupa de obtener archivos digitales obtenidos a través de la digitalización de esas fotografías originales, con la política de recoger del modo más fiel posible la información de ese persona, salvando las distancias de que no es lo mismo ver una fotografía digitalizada respecto de su original. Lo que buscamos es que la persona que ve esa imagen tenga de alguna manera un acercamiento al objeto del cual parte. Entonces hay determinadas acciones que se toman en pos de ese objetivo. Y por otro lado, el área de documentación es la que se ocupa de lo que llamamos el control intelectual, que es la organización de todos esos conjuntos documentales y la descripción a nivel de contenido, tanto de las fotografías como unidad, como de los conjuntos de los cuales ellas forman parte. Ana Laura, una de las preguntas que me surge también es cómo se alimenta, ¿no?, un archivo como el del Centro de Fotografía. Es decir, la mayoría de las imágenes que van recibiendo en formato físico vienen por allí de donaciones, son pesquisas propias, históricas que van realizando desde el Centro de Fotografía. ¿Cómo llegan a acceder a los distintos materiales históricos y fotográficos que manejan y terminan digitalizando? Bien. La génesis del archivo fotográfico que hoy custodia el centro es el propio archivo institucional. La Intendencia, a mediados de la década de 1910, crea un laboratorio fotográfico en la órbita de la Oficina de Propaganda e Informaciones y contrata fotógrafos para empezar a registrar diferentes aspectos de la ciudad con un objetivo, propagandístico y turístico. Se quería mostrar a una ciudad que estaba creciendo, que se estaba modernizando y atraer de alguna manera visitantes a esta ciudad. Entonces, ese conjunto de imágenes, que son aproximadamente 30.000, son lo que llamamos la génesis propiamente, porque fue objeto de un proyecto de salvaguarda y de digitalización que culminó en la creación del Archivo Fotográfico de Montevideo, que es el antecedente directo del Centro de Fotografía. Este archivo funcionó entre 1997 y 2002, cuando se transforma en centro. Entonces, de esas 217.000 imágenes, aproximadamente 30.000 tienen ese origen. Dado que este archivo fue, creado con esa misión y con esa visión, ocurre ahora que advertimos que hay sectores que están poco representados de la ciudad, en temáticas, en periodos cronológicos. Entonces, la función de recibir imágenes en donación tiene el objetivo de complementar esa mirada del archivo institucional, justamente en temas no contemplados, en periodos cronológicos que no están muy representados. Desde que se creó el centro en 2002, recibimos imágenes en donación, tanto de personas particulares, de cualquier integrante de la comunidad, como de instituciones privadas que también ofrecen estas donaciones. Para eso tenemos una política. No es misión del centro recibir todas las imágenes que circulen, porque que tienen que tener que ver con nuestro sentido institucional. Entonces, cuando las personas o las instituciones nos ofrecen imágenes, nos adscribimos a esa política que tiene justamente esos determinados criterios, ¿no? Que sean imágenes tomadas en el país, que la persona que las ofrece tenga
certeza de ser el propietario de esas imágenes, porque hay un montón de aspectos legales que están implicados en poder luego dar acceso a esas imágenes, y bueno, hay algunas cuestiones más de carácter físico, como el estado de conservación, etc. Y por otro lado, el equipo de producción fotográfica del centro genera contemporáneamente muchas imágenes que tienen la visión de ser algo así como el archivo de las futuras generaciones, así como nosotros recibimos el legado de ese archivo histórico que es generado desde 1915, la idea es que también podamos mostrar nuestra realidad para las futuras generaciones. Entonces se desarrollan diferentes líneas de trabajo con diferentes objetivos, y a razón de eso se generan imágenes contemporáneas nativas digitales. Sí. ¿Qué especialistas están detrás de cada una de estas áreas, del área de documentación, de digitalización y de conservación? Vos, por ejemplo, sos archivóloga y sos la encargada del área de documentación. Sí. ¿Qué otros especialistas integran esos equipos? El proceso de gestión de archivos se caracteriza por ser un equipo interdisciplinario y en el que cada una de las personas y cada una de las áreas que integran ese proceso realizan un aporte para estos objetivos que les contaba hoy, que son la preservación a largo plazo y el acceso a las imágenes. En el área de digitalización, digamos que son fotógrafos, las personas son, dijera nuestro coordinador del palo de la fotografía, con diferentes especializaciones. Está implicada la gestión de color, el manejo de instrumentos de digitalización como diferentes tipos de escáneres y bueno, el manejo de cámaras fotográficas y de software de captura de imágenes. En el área de conservación, si bien en Uruguay no existe la carrera como tal de conservador, nos hemos ido formando en realidad todo el equipo y todos quienes se dedican exclusivamente a un tipo documental como la fotografía o como el material audiovisual. Es un camino de formación constante. En nuestro caso, desde que el centro se creó, muchos referentes nacionales e internacionales compartieron muy generosamente sus saberes y sus experiencias, sobre todo vinculado a conservación, que es, digamos, un tema que es muy complejo y que, digamos, implica mucha responsabilidad, porque todo lo que hagamos sobre un objeto físico, si no es bien realizado, tiene consecuencias negativas. Entonces, en el área de conservación tenemos técnicos que tienen ese tipo de formación, digamos, y trabajamos también con pasantías de estudiantes de la carrera de archivología. Y para el área de documentación, bueno, como tú decías, desde el rol de la archivística lo integro el área yo, y también licenciados en historia. Bien, ¿cómo gestionan el archivo fotográfico en términos de dominio público? Bien, bueno, desde el año 2020, desde febrero de 2020, el sector histórico, el archivo histórico producido por la Intendencia de Montevideo, este archivo que les contaba que es nuestra génesis y que técnicamente le denominamos Grupo de Series Históricas, el conjunto de 30.000 imágenes, fue cedido al dominio público con la finalidad de que los usuarios puedan apropiarse de todas esas imágenes que le pertenecen por estar, por haber sido generadas por un organismo público y estar siendo gestionadas también por un organismo que pertenece al gobierno departamental. Entonces, desde ese mes, desde febrero de 2020, en el catálogo en línea, que es, nuestra salida principal para la consulta, todas las el tránsito de una fotografía por todas esas áreas que le comentaba y esos procesos de trabajo confluye en que el archivo digital que se produce y toda la información que el área de documentación y conservación van integrando a la base de datos pueda ser accesible por el público a través de un catálogo en línea. Entonces, desde que el archivo histórico institucional se liberó al dominio público, los usuarios pueden, desde el catálogo, descargar imágenes en alta resolución para darles cualquier uso que requieran, sin necesidad de ningún permiso, justamente porque eso es el espíritu del dominio público. Además, Ana Laura, realizan talleres desde el CDF, ¿no? Sobre conservación, digitalización, investigación, gestión. Sí. Como les contaba, la forma en la que nosotros nos fuimos formando fue a través de que otras personas compartieran generosamente sus experiencias, claro, y sus saberes. Entonces, tratamos de replicar en la medida de nuestras posibilidades esa forma de
de compartir y de generar conocimientos. Entonces, desde el año 2012 aproximadamente, parte del equipo de gestión de archivos realiza talleres que se llaman gestión de fotografías patrimoniales, que de alguna manera buscan introducir o acercar a las personas que se inscriben a estas temáticas, ¿no? Son talleres cortos en el tiempo y muy cargados de información, pero que, bueno, tienen esa función de conocer a las personas, de saber quiénes están detrás de la gestión de fotografías, tanto en Montevideo como en el interior del país, porque una de las características de esos talleres es que se dictan en el interior mayoritariamente. Entonces, bueno, nos acercamos a proyectos de todo el país, intentando generar ese aporte que, como siempre decimos, para la gestión de archivos fotográficos no hay recetas, no podemos aplicar la misma técnica en todos los casos porque hay que considerar las particularidades tanto como de los recursos humanos de los que se dispone, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que transmitir buenas prácticas y adaptarlas a la realidad de cada lugar. Bien, además han abierto las puertas del archivo en ediciones anteriores de agosto, mes de la fotografía, en el CDF. Me imagino que quizás volverán a abrir las puertas en un futuro. Ojalá que sí. Bueno, en agosto celebramos justamente el mes de la fotografía, conmemorando la presentación del daguerrotipo en Francia en 1839, y es para nosotros una oportunidad muy linda de acercarnos a público, digamos, general, no especializado, o que no visita el archivo con determinada o determinado objetivo, sino acercarnos a personas de todas las edades con diferentes propuestas. Y bueno, antes de la pandemia, una de esas propuestas era, por un lado, recibir mediante visitas guiadas a personas que quisieran conocer el tras bambalinas, digamos, conocer las áreas de gestión del archivo, el espacio de almacenamiento, conocer los equipamientos, todo este cuento, esta narración que les estoy haciendo de nuestro trabajo in situ, y bueno, y eso siempre dispara ciertas preguntas, porque cuando uno ve una foto en un catálogo en línea, en cualquier lugar, muchas veces no tiene en consideración, o no sabe, o no se imagina cuál es todo el trabajo que hay detrás para que esa imagen esté ahí. Entonces nuestra idea es contarle eso al usuario y que pueda ser parte de eso. Y por otro lado, promover también el conocimiento de las diferentes técnicas que generaron imágenes a lo largo de la historia de la fotografía. Entonces, otra actividad también era a través de una colección de estudio que tenemos, que tiene un objeto de cada uno de esos procesos, acercar a las personas a que les puedan tocar, ver, conocer. Y bueno, la virtualidad no nos permitió el año pasado y esa actividad, pero ojalá que pronto podamos retomarla. Mientras tanto, pueden acceder a estas imágenes que se encuentran de acceso gratuito en la web del CDF, cdf.montevideo.gov.uy, que es la pestaña Fotografías del CDF, ¿verdad? Es el menú catálogo. Menú catálogo. En el menú catálogo sí, acceden al catálogo en línea, y bueno, ahí pueden realizar búsquedas por palabras clave, y bueno, y empezar a navegar dentro de las posibilidades que ofrece el sistema. Queda hecha la invitación. Ana Laura Sirio, encargada del área de documentación del Centro de Fotografía de Montevideo. Muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar. Muchas gracias a ustedes, un placer. Ya volvemos para el cierre de Comunidad Udelar. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.